Seguimos con una de las secciones más esperadas de Más Mundo. ATP, apto para todo público. Y en unas pocas claves, Rubén Guillemi nos va a explicar hacia dónde va la nave europea, Rubén. Ay, qué difícil contestar eso, hacia dónde va la nave europea. Porque, bueno, vamos a contar un poquito cómo empezó este viaje. Hacia 1950, los europeos empezaron a soñar que esta nave europea pudiera llegar finalmente a esta lejana meta que es una Europa unida. Y empezaron con este tema de la comunidad del carbón y el acero. Exacto. La idea era, bueno, estar asegurados de que ningún país podía lanzar una guerra contra el otro. Y entonces empezaron a marchar hacia una Europa unida. No estaban todos en ese momento. No, en ese momento eran poquitos. El barco todavía tenía pocos pasajeros. No estaba el que hoy es el principal, no estaba Alemania. No. ¿Por qué no estaba Alemania? Y porque, bueno, acaba de terminar la guerra, así que, bueno, entonces es más que nada Francia la que impulsa también esta. Y entonces empiezan a marchar y ven, bueno, por este tema de juntos por desconfiados, empiezan a marchar hacia una Europa unida para garantizar que ningún país pueda lanzar una guerra contra el otro. Y descubren que para que este barco pueda avanzar es necesario cargar combustible en algunos puertos básicos. Por ejemplo, el primero era una moneda única, que finalmente lo logran con un euro. Después empezó la libre circulación de personas y bienes con un pasaporte único para toda la comunidad europea. Instituciones comunitarias que era necesario tener para llegar a la... ¿Esas instituciones reemplazaron a los gobiernos? En realidad superponen, hay cosas que los gobiernos fueron cediendo a estas instituciones. Y ahí es donde está también una de las... distancia esta que sienten los europeos. Sí, que todo se decide en Bruselas, dicen ellos. Y por último, bueno, acordar una política interior y exterior común, que eso también priva bastante a los gobiernos de bastantes decisiones. Yo ahora después voy a hablar de las dificultades, pero una cosa que hay que decir claramente es que esto ha sido uno de los proyectos políticos más exitosos de la historia, realmente. Eso no queda ninguna duda. Acá hay 500 millones de personas en 28 países con estándares de vida envidiables en muchos otros continentes. Así que, digamos, primero que nada es esto. El dilema es cómo van a seguir teniendo esa altísima calidad de vida con todas las tensiones políticas y sociales que tienen. Bueno, ahora vamos a ver eso, que este barco tuvo varios problemas a lo largo de su historia, pero en los últimos tiempos ha empezado a tener algunas amenazas este viaje. Uno, el que tuvimos últimamente, fue la crisis migratoria. Sabés que entre el año pasado y este año llegaron a Europa, es un nubarrón gordo que está afectando la navegación de este barquito. Llegaron 1 millón de personas a Europa. Es un nubarrón, depende de cómo se lo tome también. Sí, bueno, ¿no? Por ejemplo, Alemania creció. Alemania creció el año pasado. Merkel, al abrir las puertas de Alemania, dijo, es una oportunidad para la economía pero alemana. lo que trajo más que nada es una crisis política, porque todos los populistas aprovecharon a decir, por culpa de los inmigrantes no tenemos trabajo, le echaron la culpa a los migrantes cuando no es exactamente ese el problema. Así que bueno, entonces este fue el primer nubarrón que golpeó a la nave europea. Después tuvimos aquí, resulta que adentro de esta nave había un pasajero que nunca le gustó demasiado la travesía. Dentro de los 12 pasajeros originales estaba Gran Bretaña, y el año pasado con el tema, este año con el tema del Brexit, este pasajero, sabes que por ejemplo no siempre mantuvo su moneda, no le interesó el tema de la moneda única, le ponía la piel. Los otros pasajeros lo consideraban bastante arrogante, ese pasajero, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que hay un titular. Hay mucho que entrar hay un titular famoso que decía que niebla en el canal, decían los londinenses, el continente queda aislado. Es decir, que estos pasajeros nunca estuvieron incómodos, y muchos dicen, bueno, mejor que se van a ir, todavía no se fueron los británicos con el Brexit, porque era un lastre realmente, un pasajero que no le gustaba la vocación federal. Estos llegaron a Europa unida, a los ingleses siempre les hizo fruncir la nariz. Después tenemos otras dos amenazas. Una es la crisis económica que está cayendo sobre la espalda de los italianos, especialmente los españoles. Son países, por ejemplo, ¿sabías que... Los griegos, muchos países, pero ahora lo estamos viendo. Por ejemplo, ¿sabías que lo que deben los italianos a los bancos es el 22% del PBI italiano? Es una deuda enorme. Y por último, la última amenaza que aparece sobre este barco en su trayectoria es el populismo. El populismo es un monstruo que viene navegando por acá y que está teniendo mucho arrastre. ¿Llegará esta nave allá a la Europa Unida? No lo sabemos. Qué buena pregunta. Sabés que a lo mejor algunos dicen, quizás la fórmula ideal sería aquel viejo poema de Neruda que decía, para que nada nos separe, que nada nos una.
Bueno, veremos si Europa le presta atención a Neruda. Muchísimas gracias, Rubén. Un ATP buenísimo. Seguimos en el próximo bloque con otro país, un país que tiene un futuro igual de incierto que la Unión Europea, o tal vez más, Venezuela. Los esperamos en un rato.